Soy Daniela Paula Riesgo, estudio Ingeniería en la FIUBA. Empecé iOS al principio del 2016 y ahí me quedé. Trabajé en Wolox y ahora estoy en Intip de FDB. Bien, entonces la charla tiene dos partes. Primero, sobre reutilizar código y segundo, cómo podemos llevar eso a un framework. La parte de reutilizar código creo que es capaz una de las primeras cosas que aprendemos todos, pero para repasar, ¿para qué reutilizar código? Si yo necesito hacer algo y ya está hecho, lo hago más rápido, básicamente. Y por otro lado, si tengo esa cosa que tengo que hacer en un solo lugar y la tengo que usar en 50 lugares, el bug está en un solo lugar, lo tengo que arreglar en un solo lugar. Es más fácil tener menos bugs o al menos corregirlos más rápido. ¿Cómo podemos reutilizar código? Desde lo más básico, que es separarlo en una función que se pueda llamar varias veces, hasta usar templates, hacerte todo un componente aparte que tenga toda esa lógica y la UI y todo lo demás. Hacerte módulos, que es todavía más grande que un componente, librerías, frameworks, tanto hacerlas como usarlas, cualquiera de las dos. Y para poder hacer todo esto tenemos todo lo que el lenguaje en sí nos provee, como generics o protocolos, extensiones, todas las cosas que con las que lidiamos todo el día. Por la otra parte, vamos a hablar de cómo llevarlo a un framework. Y más o menos a mí se me ocurrió dividir como los tipos de frameworks que hay en estos cuatro. Los que llamo frameworks core, que son los que son necesarios y centrales para el desarrollo de tu proyecto, ya sea porque toda tu arquitectura está basada en eso y entonces lo vas a usar para todo tu proyecto y es la base, o desde cosas como lo necesito para desarrollar, por ejemplo, si yo necesito que mi app tenga... Estoy haciendo una muy complicada y quiero un montón de tests y necesito, para desarrollar y hacer algo bien, hacer los tests, probablemente, quizás use Quick y Nimble, que son frameworks que solo sirven para desarrollo, no para un producto en sí, pero que son necesarios para todos mis pasos de desarrollo, donde todo el tiempo voy a estar haciendo tests. Y solo para no limitarnos en lo que es iOS, los frameworks de desarrollo pueden empezar desde el test hasta algo tan grande como Rails, tipo Ruby on Rails es toda una tecnología en sí sola y Rails es un framework de desarrollo. Bien, cosas adicionales de desarrollo, en realidad me equivoqué, acá iría lo de los tests, cosas aparte que yo necesito para desarrollar, que son pequeñitas, que no son el centro de mi app o de mi proyecto, pero que necesito para ir desarrollando. Lo que llamé Feature SDK, que es para poder meterle un feature nuevo a tu app. Por ejemplo, quiero que mi app use Siri, quiero que mi app reproduzca video, quiero que mi app tenga animaciones. Entonces, para cada una de esas cosas voy a usar pequeños frameworks, UIKit, SpriteKit, SiriKit, etc., AB Foundation, que son pequeños frameworks bastante básicos que yo puedo moldear y usar para agregarle un nuevo feature a mi app que antes no tenía. Y por último, los enlatados. Bueno, sigo hablando. Por último, los enlatados, que sería el Feature SDK, pero llevado a un extremo. Tipo, quiero que mi app tenga y reproduzca video, pero no es que me voy a poner a usar cada componente del AB Foundation, sino que yo agarro esto que alguien hizo, lo meto en mi app y ya tengo todo un flow y tengo el controller con el pausa, el pause, el streaming live y todas las cosas. Como algo que ya viene preparado para directamente adosar a tu app y poder usarlo. Bien, entonces, todo esto empieza cuando alguien se da cuenta que hay algo de código que se puede reusar en varios proyectos, apps, problemas o como lo quieran llamar. Capaz el más básico para todos es el login. El login está en absolutamente todas las apps y es casi siempre igual. De hecho, los diseñadores por lo general hacen un template genérico de sí, acá va el logo, acá los botoncitos, el text field, y se usa. Cada uno tendrá su estilo, pero no dejan de tener
un botón para loguearse, mail, contraseña, 2 text fields y capaz que para redes sociales, para loguearse con redes sociales. Después tenemos estos enlatados que había nombrado de, por ejemplo, si yo tengo que agregarle un chat a mi app. Hay muchas cosas que tengo que evaluar, pero si mi app se trata de... Yo, por ejemplo, estuve en una que era para pacientes con HIV. Y la app en realidad era para que ellos sigan su tratamiento, vean si van mejorando, puedan ver los gráficos, todo, pero aparte tenía una parte de chat con el doctor por si tenías alguna emergencia y le tenías que decir algo. Y probablemente esa emergencia era, che, no sé, me salió una manchita, tomá, te mando una foto. Y eso, si lo teníamos que hacer de cero, se volvía hiper complicado. Primero todo el chat, después que se puedan mandar imágenes, después todas las cosas que vienen con el chat. Y no era una parte central de tu app. Entonces ahí es muy común agarrar un enlatado que ya está, y como no es el centro de mi app, con esto no voy a ganar la fidelidad del cliente, lo meto y lo uso y me ahorro meses de laburo. Esto es sacado de Chato, que es un framework. Y desde cosas así de grandes, como cosas chiquititas que usamos en todas las apps. Por lo general, cada app tiene su estilo de text field. Este es un ejemplo, pero por lo general el mismo text field se usa en todas las partes de la app y suele haber varios text fields. No hagamos uno nuevo al cual le ponemos siempre la vista con que cambia de colorcito según si es válido o no es válido el contenido. Hagamos un componente de text field y usémoslo en todos lados. O sea, creo que eso medio que todos lo hacemos, ¿no? Pero eso ya es reusar código. Y eso, si bien es un text field para una app, si yo veo que varios text fields para varias apps son más o menos parecidos, pero con esta diferencia puedo empezar a agrandarlo, a hacerlo customizable y convertirlo en algo más grande. Y así como los text fields, tenemos las barritas de loading, tenemos los toast que no vienen nativos con iOS. Si tenemos que hacer un calendario, por ejemplo, es bastante como el chat, es algo muy complicado, que aparte tengo que buscar alguna API que según, bueno, o mismo la que me da iOS, pero según el mes es la cantidad de días y el día en el que empieza el primer día. Tranquilamente puedo usar un enlatado y listo. Y así como tenemos toda la parte de UI, que capaz es la más fácil de notar, o la más fácil que los diseñadores nos dicen, sí, esto se usa en todos lados, tenemos del código. Yo creo que no hay una persona acá que no haya usado algo parecido a esto para cargar una vista desde el SIB y poder usarla programáticamente. Esto lo usan absolutamente todos los proyectos, diría yo, me arriesgo a decir. Y esto también es reusar código. Lo hacemos una vez y lo usamos para todas las vistas. Y de hecho lo usamos para todos los proyectos. Es de esas cosas que cuando empezás un nuevo proyecto agarrás, copias y pegás del anterior, porque no puede faltar. Y así como tenemos este, que creo que es uno de los más comunes, podemos tener un montón. Probablemente si tenemos audio en nuestra app, si bien vamos a usar lo que nos da iOS, pero que es bastante básico, el AV Player y todo eso, probablemente le hicimos un wrapper para que sea más fácil o tenga una interfaz más linda, y probablemente de ese wrapper lo voy a volver a hacer si tengo otro proyecto en el cual reproduzco algún audio. Entonces, tranquilamente es algo que puedo separar de mi proyecto y le puede servir a muchos. Y así como tenemos de audio, podemos tener uno que maneja que cuando se te abre el keyboard se te suba a la pantalla y que cuando se cierre se baje. Todas esas cosas que están en todos lados. Entonces, básicamente, el primer paso es cuando vemos y resolvemos un problema de nuestro proyecto, tratar de identificar cuál es la parte que es común a todos los otros proyectos. Y agarrar eso y tratar de eso abstraerlo y todo lo demás hacerlo como configurable, depende del proyecto. Supongamos un ejemplo, Facebook. Cuando tiene que poner las imágenes del usuario ahí, dudo que Facebook funcione así, pero es un ejemplo. Supongamos que tiene que agarrar las 5 primeras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo soy amiga de Marcos y por alguna razón me peleo y lo bloqueo de Facebook, pero sigo siendo amiga de Nahue, que está por allá,
y ellos dos son amigos entre sí, si Marcos entra al perfil de Nahue y yo lo bloqueé, no querría que vea mis fotos. Entonces Facebook no debería mostrárselas. Entonces, en realidad lo que queremos son las 5 primeras imágenes que no tienen a alguien que haya bloqueado Marcos. Entonces, esto probablemente lo primero que hubiéramos hecho en nuestro código es hacer un for. Un for, voy recorriendo, este está bloqueado, no, bueno, listo, adentro, siguiente, y cuando llegue a la quinta, freno. Capaz que otros hubieran dicho, bueno, filtro todas las que no tienen a alguien bloqueado y me quedo con las primeras 5, que se puede hacer con prefix, que es un método del array. Lo malo de eso es que estoy recorriendo todo para después usar solo las primeras 5, pero bueno. Cuestión, yo ya me hice mi algoritmo y lo solucioné. Pero si bien ahora lo voy a usar para 5 fotos que no tengan a alguien bloqueado o etiquetado, probablemente también lo vaya a usar para las primeras 10 publicaciones que hizo Nahue. Y lo vaya a usar para, no sé, las primeras 100 personas que comentaron una foto de Nahue. O así con cualquier cosa. Esto también puede servir para, no sé, OLX, que le aparezcan los primeros 10 productos que no tengan agotado el stock. Así la gente lo puede comprar. Entonces, básicamente empezamos desde un problema, lo resolvemos y vemos que esto puede servir y lo transformamos en los primeros X donde se cumpla tal condición. Y eso ya me sirve en cualquier proyecto. Es tratar de pensar en generalizar las cosas. Perdón, voy rápido porque me suelo ir por las ramas y suelo ocupar más tiempo del que debería, pero si algo no se entiende me pueden parar. No hace falta que esperen al final para preguntas. Bien, entonces, si no lo sabían, creo que ya los convencí, o espero, de que hay muchas cosas para reusar, de que tiene beneficios y que no queremos copiarlas y pegarlas. Entonces, convirtámoslas en un framework que no solo podemos usar nosotros para todos nuestros proyectos, sino que puede ayudar a toda la comunidad. Entonces, listo, hacemos un framework. ¿Cómo hago un framework? ¿Por dónde empiezo? ¿De cuál de los 4 tipos que vimos quiero hacerlo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un framework es que nuestro cliente es otro desarrollador. Y probablemente nos la queremos y decimos, sí, bueno, yo también soy desarrollador, ya sé que quiero un desarrollador. Pero no es lo mismo pararse desde el lado del que lo hace que desde el lado del que lo usa. Por lo general siempre pecamos de queremos hacer todo perfecto. Sobre todo cuando es un proyecto que no tiene un cliente y no tiene deadlines y demás, queremos aprovechar para hacer las cosas bien. Pero hacer las cosas bien muchas veces complejiza las cosas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que sí tenemos un cliente y que su mentalidad no es la misma que la nuestra al codearlo. Y su mentalidad básicamente es, quiero encontrar un framework que me sirva, quiero poder integrarlo y si es fácil de integrar, quiero poder usarlo. Y usarlo para lo que yo en mi proyecto quiero usarlo. Para poder buscar el framework, encontrarlo y decir esto vale la pena probarlo, tiene un montón de cosas con las que me imagino que estamos que conocemos muy bien porque todo el tiempo usamos frameworks, pero bueno, básico tenemos que tener el repo público donde tenemos el código open source, tenemos que tener un buen README con una buena licencia. No sé si alguien sabe que es una buena licencia, hay muchas discusiones, pero creo que lo mejor es copiar a alguien que ya tiene éxito. Si tiene una licencia que todo el mundo usa, probablemente a mí me sirva. 3, otra cosa que nos fijamos, tener actividad reciente. Si el último commit es de hace 5 años, yo no me la juego por ese framework. Entonces, que tenga actividad reciente, es commits, pero no solo es commits, es si tiene issues, si la gente les sube issues y si les responden las consultas. También algo que puede ser muy útil es, ahora que GitHub o GitLab tienen projects, en vez de usar un Trello aparte, porque probablemente ese framework lo hagamos o nosotros o con nuestros amigos o en nuestra empresa y solemos tener otro proceso, que esto sea público le viene muy bien al framework porque toda la gente puede verlo y si entra y dice, ¿sabes que no tienen esto que yo necesitaba?
pero ve que en el project está que lo van a sacar y que lo tienen pensado para un mes, lo tienen bajo la mira para la próxima. 4. Tener soporte para varias plataformas. Swift, Objective-C, Xcode de todos los números, y iOS, watchOS, tvOS. Siempre mientras más cosas tenga, más confianza me da. Obviamente tener forks y muchas estrellas, que mucha gente lo avala. Y por otro lado, ya la parte más de mi proyecto en sí. ¿Cuántas dependencias me va a agregar a mi proyecto? Si me agrega 7, me tiene que convencer muchísimo para que yo lo ponga. O tiene que ser una de esas cosas core sin las que no puedo desarrollar. Porque también los problemas que puede traer el hecho de que tenga muchas dependencias es que use alguna que yo ya estoy usando y que las versiones no coincidan y que se arme un lío bárbaro, entonces obviamente me voy a quedar con la que ya estaba usando y no voy a usar la nueva. 7. Cuán customizable es, que pueda hacer lo que yo quiero para mi proyecto, que probablemente no sea el default, porque nunca lo es, porque hay miles de proyectos de distintas problemáticas. 8. Me fijo en el README a ver si hay algo de máximo 10 líneas que diga así, para reproducir un audio tenés que instanciar esto, llamar a este método y listo. Listo, que eso tiene que ser de menos de 10 líneas. Un pequeño gustito de lo que se puede hacer con el framework básico. Y 9, bueno, que de todas las plataformas que esperamos que obviamente tenga la mía. Para integrarlo después a nuestro proyecto. Me convenció, lo compré, lo bajé, me lo cloné. Lo primero que busco es que tenga una demo que yo pueda correr, o sea, una demo en su proyecto, que yo me cloné el repo y ahí hay una demo, mínimamente la tengo que poder correr. Y para eso tiene que tener instrucciones de tipo, sí, bueno, no sé, buildea este target y ahí le pones play y funciona. Listo. Entonces tengo que poder buildear ese target y que funcione, sin que tenga que hacer mucha más vuelta. O de última, un script que ya me haga todo lo que tengo que hacer y que ahí le doy play y anda. Ya si eso no anda, no hay chance de que lo use. Después, que lo haya podido bajar con mi Dependency Manager de preferencia, o Cartridge, o CocoaPods, o Swift Package Manager si no estamos usando iOS, que tenga instrucciones de instalación. Por más que sea solo, bájatelo con Cartridge o bájatelo con CocoaPods. No me importa, quiero que me lo diga y estar segura de que solo necesito hacer eso. Porque en el momento en el que tenga un error voy a decir, no ves, esto es una porquería, esto no dice nada y cambio. Si llega a ser un proceso muy complejo, que tenga scripts que lo automaticen. O sea, mínimo todas las instrucciones, pero idealmente scripts. Eso convence a cualquiera. Porque aparte no solo sabe iOS, sabe Bash o Ruby o cosas. Esta gente sabe. Por último, una vez que todo eso está, listo, lo instalé, seguí todas las instrucciones, anduvo, lo meto en el proyecto, tengo que hacer esas 10 líneas que me decía y tiene que andar. Ahora sí, una vez que ya lo encontré, lo integré, tengo que poder usarlo. Y usarlo es usarlo en serio, no hacer el de 10 líneas que me convence de que anda, sino que tengo que poder usarlo para lo que yo quiero. Entonces, tengo que poder encontrar dónde tengo que configurar las cosas para poder usarlo para lo que yo quiero. Y eso es como lo básico. Pero muchas veces también nos pasa que lo básico no nos alcanza, porque justo el cliente te dijo que quiere que esto se vea así y se vea redondo y cuadrado, no le gusta. Y no le gusta, y no le gusta. Bueno, tengo que poder leer cómo son las cosas para poder saber dónde ir a cambiar, porque no va a estar en la configuración básica probablemente. Así que, documentación. 3. Si no tengo idea, no lo encuentro o lo que sea, tengo que subir un issue y espero una respuesta. Y espero una respuesta medianamente rápido. Porque si no, también ya me pongo a buscar a ver si hay otro que me convenza, al menos un poco menos, pero que capaz que lo haga andar. Si el issue o lo que sea no es suficiente o si es un desarrollador muy bueno, va a hacer un fork y va a hacer un PR con cómo cambiar el código para poder soportar eso que él estaba buscando. Idealmente,
eso va a pasar, no va a pasar muy seguido, pero para que sea más seguido, está buenísimo tener templates que sepan un PR cómo lo tienen que hacer, o incluso para los issues también, que les diga, sí, antes del issue, correte este comando y pegame la respuesta. Y fíjate que cuando haces brew doctor no te tire errores con tal cosa. Todo eso que también te dan mucha más confianza de, si yo le doy toda esta información a la gente, me lo van a solucionar, porque claramente saben lo que me están preguntando. Y por último, lo que esperamos que no pase es que se cansen, agarren, copien, peguen el código, lo cambian en su proyecto y jamás te vuelven a usar y jamás te sirven para ir mejorando tu framework. Entonces, ¿voy muy rápido? Bien, entonces, con todo esto en mente, esta es la parte donde más o menos les cuento mis experiencias y mis problemas y mis aprendizajes para que con suerte les sirva a alguno o lo inspire a alguno. Más o menos mi movimiento por los frameworks fue, en Wolox empezamos a hacer frameworks para nosotros, para nuestros proyectos con todo lo que veíamos que se repetía. Empezamos con Walmo Core, que era cositas muy chiquititas, por ejemplo ese filter anywhere, que te gustaría que ya venga con Swift, pero no la pensaron. Bueno, todas esas pequeñas funciones, o el nib loadable, que también usamos siempre, esas pequeñas cositas que sirven en todos los proyectos. Después teníamos Walmo Utils, que era medio que parecido, algo que te puede servir en muchos proyectos, pero algo un poco más grande. Por ejemplo, un reproductor de video, que si tu app no tiene video, no vale la pena que lo integres a tu app, porque jamás lo vas a usar y ya no es solo una funcioncita, pueden ser varios archivos. Después teníamos algo un poco más parecido a los feature SDKs, o incluso enlatados. Teníamos Walmo Authentication, que era todo el flow de login, desde login, sign up, recuperar contraseña, etc. Con un diseño supuestamente configurable para que lo puedan usar en todas las apps. Y por el otro lado teníamos Walmo Networking, que era para hacer todas las requests API. Después tuve la suerte de trabajar para un cliente donde el producto era un framework para desarrolladores. Y era un framework al que le iba muy bien. Tenía, capaz no tantos clientes, pero tenía un cliente que era chino, así que estaba siendo usado por millones de usuarios. Así que estaba muy bueno porque era un framework donde tenías feedback de los usuarios reales, así que estaba muy bueno. Bien, mis aprendizajes. Con Walmo Core y Walmo Utils nos costó, y creo que todavía nos cuesta, pero estuvimos lidiando con todo lo que es versionado. No sé si todos conocen Semantic Versioning, pero es el estándar para el versionado de cualquier librería o framework. Si alguien es muy purista, perdón, uso librería y framework como lo mismo. Bien, Semantic Versioning básicamente tiene los tres numeritos que me dicen el primero cambia cada vez que hay un cambio que me rompe con lo anterior, el segundo cambia cada vez que agrego algo pero no rompe, y el tercero cambia cuando es solo arreglar una cosita y punto. Bien, suena muy tonto y suena muy fácil de seguir, pero cuando recién estás empezando un framework, estás haciendo cambios todo el tiempo. Entonces llega un punto donde te das cuenta que pasó un mes y vas por la versión 10 y decís, esto no es serio. ¿Quién se va a bajar la versión 10 si tiene un mes el framework? Entonces, capaz que a veces nos salteábamos un par de cosas y después teníamos problemas, porque todos los proyectos dependían de esto y otros de nuestros frameworks dependían de esto, y empezaba a haber problemas con las versiones porque no usamos un major y entonces nos rompe porque nos lo actualizó y un montón de cosas. Así que mi recomendación es úsenlo bien, y si no queda bien que sea versión 10 en un mes, traten de no sacar una versión hasta que esté más o menos estable. Pero pueden seguir trabajando. Si necesitan probar, pueden decir master o commit en específico que quieren descargarse la dependencia. Bien, de estos en particular también aprendimos a
que cada vez que hay un nuevo Swift, cada vez que hay un nuevo Xcode, hay que ir a actualizar todas las dependencias. Yo les nombré 4 frameworks que teníamos. Cada año había que actualizar 4 frameworks porque había un nuevo Swift y cuando había un nuevo Xcode y demás, que es muy cansador y capaz uno se olvida porque no es algo que lees la noticia y decís, ah, sí, pero no estás trabajando en el framework, estás trabajando en tu proyecto y te olvidas. Pero después cuando las papas queman y querés hacer algo con la dependencia que ya te lo resuelve, no está actualizada, no la puedes usar, tenés que ir a actualizar esa, y para actualizar esa tenés que ir a actualizar aquella de la cual depende esa, y así se arma toda una cadena. Cada vez también que actualizás estas cosas, es importante transmitirlo. O sea, ya sea por un changelog o por un muy lindo comentario en el release que te diga para qué Xcode, para qué Swift, qué cambios hubo y todas las cosas que ya sabemos porque todos las leemos. Bien, también aprendimos todas cosas que suenan muy tontas, pero que en el día a día nos olvidamos. Aprendimos la importancia de los tests. Porque nos pasaba un montón, por ejemplo en Walmo Core, que eran todas funciones de 3 líneas como máximo. Y decíamos, bueno, si esta la uso en mi proyecto, agarro, la copio, la pego, listo, ya anda, release, todo hermoso, me lo bajo. Ah, te olvidaste el open o el public, así que no lo ves desde afuera del framework. Voy de vuelta, public, porque lo copiamos de nuestro proyecto, está como internal. Bueno, public y otro release. Ah, pero no te diste cuenta, no sé, teníamos funciones que servían para localization de strings. No te diste cuenta que el bundle de tu framework no es el mismo que el bundle de mi app. Ah, sí, tengo que ir a arreglar eso. Bueno, vuelvo, otro release. Entonces ahí los tests se volvían muy importantes para no tener que hacer todo el proceso de vuelta de release. Bien, no sé qué iba a decir. Bueno, para no tener que volver a repetir todo. Y sirve en los frameworks, como todo querés que lo usen desde afuera, todo va a ser público, todo va a ser open, así que es ideal si pueden llegar a hacer los tests sin el @testable del módulo, porque ahí realmente saben si otro lo va a poder usar y va a funcionarle bien a otro. Por último, otra cosa que aprendimos es... nosotros en Walmo Core, que eran estas funciones chiquititas, teníamos como el first anywhere, extensiones para arrays, para strings, qué sé yo, y nosotros usamos en Wallox, Reactive Cocoa. Todas nuestras apps estaban basadas en Reactive Cocoa, con lo cual teníamos también un montón de extensiones y cosas que nos gustaría que Reactive Cocoa tenga. Entonces, Walmo Core tenía dependencia Reactive Cocoa, que tiene dependencia como 4 otras dependencias. Entonces, en todos los proyectos, cada vez que queríamos meter el más básico, que nos daba un par de funciones, teníamos 6 dependencias. Y nos empezó a pasar que había un montón de proyectos que ya nos venían y no usaban Reactive Cocoa. Y aún así teníamos el nib loadable y teníamos un montón de funciones que nos servían, pero no le podías encajar a un proyecto 6 dependencias solo por 2 funciones. Entonces ahí aprendimos a que tenemos que separar. Si bien era todo más o menos lo mismo, porque eran funciones, lo que era muy distinto era el peso que tenía Reactive Cocoa con el peso que tenían todas las otras cosas. Entonces lo partimos en Walmo Core y Walmo Reactive Core. Y si un proyecto no tenía Reactive, usaba solo Core, y si tenía Reactive, tenía que usar los dos, pero Core era tan chiquitito que no le hacía mucha diferencia. Sobre todo frente a Reactive Cocoa, que eran 6 frameworks más. Bien, pasé sin querer, perdón. Después con Walmo Authentication y Walmo Networking aprendimos un montón de customización. Y acá tengo mucho para hablar. Si quieren me preguntan después porque no tengo tanto tiempo. Pero básicamente Walmo Networking fue el que funcionó y Walmo Authentication no funcionó. Walmo Networking era bastante simple la forma de usarlo. Vos tenías un repositorio base, lo extendías, le configurabas un poco de cosas y te hacía todas las requests solo. Te ponía los headers y todas las cosas. Y ahí tuvimos que ir agregándole parámetros como bueno, el timeout de la request o cositas pequeñas que fuimos agregando.
Warm Authentication, que era todo el flow del login, era muy customizable porque podías ponerle login con Facebook, con Twitter, con lo que quieras. Podías decirle, bueno, quiero que tenga un confirm password o no, quiero que tenga parte de un usuario o no, quiero que tenga solo sign up o solo login, o que no tenga recover password o sí tenga recover password. Era muy configurable. Pero ahí nosotros pecamos, como creo que muchos, de las cosas, solo se deberían hacer las cosas buenas y no las cosas que están mal. Entonces teníamos toda una arquitectura pensada para que el usuario no pueda, no sé, agregar, pisar el controller y hacer que la lógica que tiene sentido el login, de que cuando pones algo incorrecto se pinte de rojo y etcétera, a romper eso que ya andaba y que ya estaba bien. Entonces, por ejemplo, el controller no se podía cambiar. ¿Qué pasaba? Había un montón de apps que querían ese login, pero tenían un botoncito aparte que te llevaba a la página de términos o condiciones, o que te llevaba a la página web de la app, o que te llevaba a X cosa. Genial, podías pisar la vista, podías agregarlo, pero no le podías dar comportamiento. Y era una cosa muy chiquitita como un botón, pero era un botón que tenía que existir en esa app y eso hacía que no te use todo el resto. Literal. Además, bueno, también es muy difícil hacer algo de UI que le sirva a muchos proyectos, porque cada proyecto tiene su estilo de diseño y nada, tampoco era tan fácil hacer eso tan configurable. Otra cosa de customización que aprendimos es en networking, que era todo bastante simple y fácil. En un momento, networking te hacía las requests y se ocupaba de todo lo que era autenticación. Tenía delegado en un session manager todo lo que era autenticación y te ponía los headers con el token y qué sé yo. Nos empezamos a dar cuenta que teníamos el caso donde, ¿qué pasa si el token expira? Me tira un, no sé si es 402 o qué, y cada vez que me expira tengo que volver a hacer el login y todo. Es siempre igual, ¿por qué no me lo hace el framework? Genial que los vea el framework. Ahí nos dimos cuenta, bueno, pero para hacer eso necesito no solo el token, que era lo que necesitaba hasta ahora, sino que necesito los datos del usuario para poder reloguearlo y no sé qué otras cosas. Y le empezamos a meter, listo, bueno, le agregamos un current user fetcher que me traiga los datos, así yo los puedo usar y qué sé yo, los datos, genial. Ahora, si la app no tenía autenticación o todavía no había llegado, o sea, estaba en la parte de integrarlo, todavía no lo iba a usar, tenía que crear un current fetcher cuando todavía ni tenías usuario y no sabías ni lo que era, porque todavía no habías leído la documentación y lo querías usar y con eso querías configurar el Session Manager y empezar todo el proceso que sí era fácil y lo podías usar. Así que incluso en lo que iba bien también metimos la pata. Entonces uno capaz siempre piensa en, bueno, voy a hacer las cosas de la mejor forma del lado del desarrollador, pero no piensa en la mejor forma del lado del cliente, aunque sea otro desarrollador. Él quiere algo simple, fácil y rápido. Ahora, si vos necesitas una super arquitectura para hacerlo, yo no lo quiero ver. Yo quiero que sea un objeto que instancio, le paso 5 cosas y ya está. Bien. Bueno, después otras cosas como también al principio, por ejemplo, se llamaba networking y hay miles de cosas que tienen que ver con networking y miles de frameworks, así que le tuvimos que poner el Walmo delante y después lo hicimos con todos. Tuvimos acá problemas de colisión de dependencias porque networking usaba Reactive Cocoa y Reactive Core también usaba Reactive Cocoa, pero en distintas versiones, etcétera, etcétera. En cuanto a simplificar, que era esto que estaba hablando de que no le sea difícil al usuario cuando tiene que apenas integrarlo, hacer algo que ande. Por más de que no sea lo que quiera hacer algo que ande, tiene que ser simple. Pero después también desde el lado del desarrollo está bueno pensarlo simple. En Walm Authentication nos pasó que teníamos una vista que era totalmente configurable. Le podías poner login con Facebook, con Twitter, con Google o no. Le podías poner 4 text fields para confirm password y username o solo email y password. Y así la vista era gigante, era configurable por todas partes. Tenía un montón de constraints que se cambiaban a mano programáticamente y era un caos. Entonces,
pasamos, por ejemplo, a una arquitectura medio Redux, donde teníamos, bueno, el estado de la vista y que se calcule toda la vista según ese estado para que sea algo más simple. Pero aún así, viéndolo para atrás, yo recomendaría, si tiene mucho cambio entre una forma de usarla y la otra, tengan dos vistas distintas. Y que según lo que el usuario te pidió, instancias una o instancias otra. No pensemos capaz en una cosa que me soluciona la vida porque esa cosa se vuelve hiper complicada. Y por último, en este framework que tuve la suerte de trabajar, que tenía clientes y que era muy usado, aprendí cómo hacer la customización bien. O al menos eso creo. Que era literal, por más arquitectura que tuviera detrás, todo, absolutamente todo lo que era configurable estaba en un solo extract gigante con todas las opciones. Y el usuario lo único que tenía que hacer era instanciar eso. Ya venía con todos los valores default, para que si vos lo instanciás, ves que anda. Y ahí vos le podías ir cambiando cada cosa, se lo pasabas y arrancaba todo. Y era incluso cosas complejas. Era un framework que te generaba videos o GIFs o imágenes, te los podía editar, te pegaba stickers, textos, no sé qué. Había un montón de cosas para configurar, pero aún así era todo en un lugar, todo con valores default, porque por lo general no quiere configurar todo el usuario. Y así, tan fácil como suena, era realmente algo muy fácil de usar para todos y para nosotros no nos jodía mucho porque, está bien, nos pasaban un extract gigante, pero de ahí para adentro lo usábamos como queríamos. Si queríamos lo dividíamos en 5 cosas porque, no sé, una era de fotos, otra era de GIFs, otra era de videos. De ahí puertas adentro hacíamos lo que queríamos. Bien. Otra cosa también que aprendí del framework en la vida real es que es muy importante mantenerlo actualizado, no solo en versiones de Xcode y todas esas novedades, sino de siempre agregarle algo nuevo, algo que el usuario diga, si yo sigo usando esto, no solo que ya me sirve, sino que me va agregando valor a mi app. Esto de que les digo, de que nosotros podíamos hacer el video y editarlo, capaz, no sé, en un momento teníamos stickers, genial. En otro momento teníamos stickers o podías pegar textos. Buenísimo. Después podías ponerle fondo de color a los textos. Son pequeñas cosas tontas, pero que hace que el usuario se enganche y que automáticamente, sin hacer nada más que actualizar una dependencia, vea que su app tiene cada vez más valor para el usuario. Eso suma un montonazo. Por último, en este caso, como no eran muchos clientes, pero importantes, era muy importante el soporte. Cada vez que un cliente venía y decía, che, yo tengo este bug y para mí esto no puede pasar, listo, se dejaba todas estas cosas que se pensaban para el futuro y se decía, arreglemos este bug. Porque esto nos va a hacer perder la fidelidad de un cliente que nos viene usando contra ganar clientes nuevos que capaz que no pase. Entonces, de todo esto que me llevo yo, más allá de los casos particulares, mis máximas, si se quiere, para frameworks, es, primero hacer un framework es mucho trabajo. Tenés que tener en cuenta muchas cosas, tenés que no olvidarte de actualizar una cosita, muchas cosas. Entonces, tengan en cuenta que si lo van a encarar, le van a tener que dar bola y tengan en cuenta que les conviene mucho tener checklist o automatizar cosas que capaz en un proyecto uno a veces lo patea. Acá te salva la vida, porque no te olvidas de nada y cada vez que tenés que hacer un cambio que suele ser muy seguido, ya tenés todo el proceso después hecho. 2. Nuestro objetivo principal que siempre tenemos que pensar es, hay que lograr darle valor al que me usa fácil y rápido. O hacer algo muy complejo, la mitad de difícil y la mitad de lento, que también suma un montón. Si nos tuviéramos que poner nosotros mismos a hacer, no sé, un motor que filtre imágenes y las cropee y les mejore la resolución y las haga borrosas y demás, ni loca lo hago. Busco a ver qué hay y si hay alguien que me lo mejore un cachito, sí, arranco desde ahí, total arranco mejor que como estaba antes. Y finalmente, todo framework es pensar en un MVP
y después más allá. Primero, algo fácil y rápido que me ande y que la gente pueda usar y que lo puedan probar. Y después pienso en cómo lo voy mejorando, qué le voy mejorando, que de nuevo, no importa que sean cosas chiquitas. Pueden ser pequeños MVPs como agregarle un fondo a algo. No importa, pero de pasos chiquitos es que se van logrando las cosas porque es mucho trabajo. ¿Preguntas? Sí. Al principio mencionaste que es importante usar un framework que tenga licencias buenas. Ejemplo de una licencia mala que no sea bueno usarla. En cuanto a qué licencia en particular, yo no tengo idea, pero el caso más importante de licencias erróneas es el de React. Hay un montón de gente que está migrando de React a otro lado porque yo no tengo mucha idea, pero la licencia dice algo como que Facebook en cualquier momento puede decir vos no lo uses. Y la gente empezó a tener miedo de qué pasa, yo tipo, hice todo mi producto en base a esto, ¿qué pasa si me lo sacan? Entonces, ese es un caso de una mala licencia, aunque no sé cuál es. ¿Hay más preguntas? No sé. Gracias.